Dicen que en las haciendas de Michoacán, cuando el viento de la noche arrastra el olor dulce y amargo de la caña quemada, todavía se escucha el llanto de una mujer que eligió el fuego antes que seguisen prapubi de otro hombre. No partes en los chivos coloniales ni en los libros contables donde se anotaban nacimientos, castigos y vernes como si se tratara de ganado. Su nombre completo jamás fue escrito, pero en las cocinas llenas de humo, en los patios donde las esclavas murmuraban oraciones en lenguas que los amos no comprendían, su historia sobrevivió como advertencia y como promesa. Hay pecados que manchan más que la sangre, y hay mujeres que prefieren arder antes que arrodillarse una vez más. Si esta historia te alcanza desde España, Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, quédate hasta el final, porque lo que ocurrió en 1784 en la hacienda San Cristóbal de las Ánimas no fue solo una tragedia, fue una chispa imposible de burlar. Aquella hacienda se extendía como una herida abierta dentuzudo sobre la tierra fértil de Michoacán. Más de 200 almas trabajaban bajo el sol implacable de los cañaverales. Hombres arrancados de África en barcos que olían a muerte, mulatos nacidos de abusos que nadie se atrevía a nombrar, indígenas despojados de sus tierras y convertidos en sombras con brazos fuertes. Todos pertenecían a don Sebastián Ibarra de Montúfar, un hombre de Chingosenda y 2 años cuya devoción católica parecía competir con su crueldad metódica. Iba a misa cada domingo, confesaba sus faltas con regularidad y regresaba a casa convencido de que Dios lo absolvería, también por lo que hacía tras puertas cerradas. La llamaban Yaretsi, aunque ese no era el nombre que su madre le susurró al nacer. Su verdadero nombre se lo tragó el océano junto con su aldea y la idea misma de ser humana antes que mercancía. Tenía 16 años cuando fue comprada en Don Elcado de Veracruz por 300 pesos y una bolsa de tabaco. Era pequeña, de piel oscura como la noche sin luna y ojos que aún guardaban un brillo obstinado. Ese brillo duró 11 meses. Don Sebastián la destinó a la casa grande, lejos de los campos. Sobre el papel parecía un privilegio, techo seguro, comida caliente, menos sol quemando la espalda, pero estar cerca del amo era un peligro más silencioso. Él elegía a sus víctimas como elegía caballos finos, jóvenes sin cicatrices visibles, lo bastante asustadas para no gritar demasiado. La primera vez fue un lluvias de marzo. Yaretsi limpiaba las ventanas del estudio cuando él cerró con llave y, con voz suave, le dijo que no gritara si quería seguir comiendo caliente. Ella no gritó. Cuando terminó, mientras él se acomodaba la ropa como si nada hubiera pasado, algo dentro de ella se quebró. Después vinieron 14 veces más. Yaretsi contaba en silencio, como si los mumos fueran lo único que aún no podía controlar. 14 veces contra el escritorio de Cauba. 14 veces escuchando palabras que pretendían ser elogio y eran cadena. En la cocina, las otras esclavas bajaban la mirada cuando ella entraba. Algunas la compadecían. Otras la envidiaban porque recibía menos latigazos y comía carne 2 veces por semana. El pecado del amo se disfrazaba de privilegio y ese era el veneno más lento, la culpa de sobrevivir. Pero había alguien más que veía lo que ocurría. Francisco, el hijo mayor de don Sebastián, tenía 22 años y acababa de regresar de la Ciudad de México.
donde estudió leyes y teología. Delgado, siempre vestido de negro, hablaba de justicia divina con una convicción que incomodaba a su padre. Demasiada alma y poca sangre, lo repetía don Sebastián con desdén. Francisco vio a Yaretsi salir del estudio una tarde de julio, acomodándose la blusa con manos temblorosas. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo, pero fue suficiente. En los ojos de ella no encontró súplica ni vergüenza, sino un oso antiguo que helaba la sangre. Durante semanas la observó desde la biblioteca, desde el corredor, desde la vente que daba al patio, donde ella lavaba ropa cada tarde. No sabía si buscaba prus, redención o una excusa para mirarla sin que nadie lo notara. Había en Yaretsi algo que no encajaba con la idea de esclava sumisa. Una dignidad calada que sobrevivía, incluso al abuso. No bajaba del todo la cabeza cuando el amo pasaba. Sus labios se movían en oraciones que él no reconocía. En su muñeca izquierda, una cicatriz fina sugería que una vez intentó romper cadenas con sus propias manos. Una noche de hudo, cuando la hacienda quedó en silencio, Francisco bajó a la cocina. Encontró a Yaretsi sola, sentada en el suelo de tierra, comiendo restos fríos de pozole. Él alzó la vista sin sorpresa. ¿Qué quiere, niño amo?, preguntó con voz cansada. Él se sentó frente a ella, gesto impensable para un blanco. Él era tenso. En ese instante comenzó algo que ninguno de los dos entendía del todo. No era compasión ni romance, era la conciencia de que el fuego, tarde o temprano, necesitaría un testigo. Y en Michoacán, cuando la caña arde y el viento cambia, algunos todavía dicen que pueden escuchar el eco de aquella decisión. Francisco sabía que Yaretsi entendía demasiado bien lo que los hombres de su familia tomaban por costumbre y derecho. No había ingenuidad en sus ojos cuando él habló aquella noche en la cocina. «Sé lo que mi padre te hace», dijo sin rodeos, con la voz tensa pero firme. «Y es un pecado que ningún sermón puede burlar». Él dejó el plato a un lado y lo miró largo, como si pesara cada palabra antes de permitirle existir. «¿Y si quejara a su Dios?», preguntó con una calma que dolía más que un grito. «¿Y si él lo castigara, lo enviara al infierno? ¿O hará lo que siempre hacía? Nada». La blasfemia flotó entre ambos, pero en lugar de horror, Francisco sintió respeto. Aquella joven, despojada de nombre, tierra y futuro, aún tenía fuerza para señalar la verdad. «Puedo ayudarte», insistió él, aunque no sabía cómo. Yaretsi lo interrumpió sin levantar la voz. «¿Puede hablar con él? ¿Puede comparar mi libertad? ¿Puede devolverme mi nombre y lo que el mar me robó?» Se puso de pie con una dignidad intacta. «Su culpa no me alimenta». Cuando se disponía a irse, Francisco dijo una sola palabra: «Espera». Ella se detuvo sin girarse. «Si hubiera una forma de ser libre, ¿la tomarías?». Entonces sí lo miró, y en su rostro pareció algo nuevo, hambre de posibilidad. «¿Qué forma?». «No la sé, pero la encontraré». Era una promesa frágil, casi absurda, pero era la primera que Adiel le obtenía sin exigir nada a cambio. Yautzi desconfiaba. Algo en su pecho cedió apenas, como una cuerda de miedo tensa que afloja un instante. En los días escasende, Francisco investigó en silencio. Revisó leyes de manumisión, registros de libertos, escritos clandestinos que hablaban de justicia en voz bajas. Las acciones eran escasas. Solo el amo podía conceder libertad voluntaria. Alguien debía pagar el preste completo o la corona,
debía reconocer un mérito excepcional. Ninguna pareja real. Don Sebastián jamás cedería por voluntad final. Francisco no tenía fortuna propinal y la corona no veía humanidad donde había piel oscura. Mientras tanto, la rutina de la hacienda seguía intacta. Misa los domingos, cuentas los lunes, silencios forzados cada jueves. Don Sebastián vivía de hábitos porque el hábito le daba la ilusión de control. Bajo su arrogancia dormía el miedo a una rebelión, a perder su fortuna, a que Dios existiera y llevara la cuenta exacta. Bebía para olvidar, rezaba para tranquilizarse, dominaba para convencerse de que era invencible. La noche que alteró el desequilibrio fue un sábado de septiembre. Había cerrado un negocio con comerciantes de Guadalajara y celebraba, desde la tarde, mezcal, vino español, risas ruidosas. Invitó a 2 hacendados vecinos y ordenó un banquete generoso. La casa grande se llenó de historias vulgares y brindis arrogantes. Yaretsi servía en silencio, con el cabello recogido bajo un pañuelo azul. Se movía como sombra entre los hombres, invisible y observada al mismo tiempo. Los ojos de don Sebastián la seguían, y también los de sus invitados. «¿Tienes aquí una muchacha bien formada?», comentó uno con descaro. «¿La venderías?». Don Sebastián sonrió con orgullo. «Esa no está en venta, es de uso personal». Las carcajadas resonaron en las paredes. «¿La prestarías por una noche?», sugirió el otro con sonrisa torcida. Don Sebastián dudó un segundo, luego alzó la copa. «Esta noche disfrutarán de mi hospitalidad». La copa que Yaretsi sostenía cayó y se hizo añicos. El sonido rompió la música de fondo y el silencio se volvió denso. Él la levantó la mirada y por primera vez en unos meses no bajó los ojos. «No», dijo yo, con una claridad que atravesó el aire. Don Sebastián se levantó bruscamente. «¿Qué dijiste?». «No», repitió sin temblar. El golpe repitió, luego otro. La arrastró por el pasillo mientras los invitados miraban entre excitados e incómodos. Francisco se levantó de la mesa. «Padre, basta. Vuelve a tu habitación», rugió don Sebastián. Pero Francisco no retrocedió. Vio cómo la llevaban escaleras arriba, cómo la puerta se cerraba. Corrió hacia la cocina, donde Dominga y otras mujeres rezaban en voz baja. «Necesito su ayuda ahora». Dominga lo observó con ojos cansados. «¿Para qué, niño?». «Para salvarla». Las mujeres intercambiaron miradas. El riesgo era enorme, pero también lo era la injusticia. En la habitación de invitados, el aire estaba cargado de alcohol y soberbia. Don Sebastián se acercó convencido de su poder absoluto. «Eres mi prapubi», declaró con voz espesa. «No eres persona». Yaretsi guardó silencio, pero en su interior algo debió de quebrarse. Algo distinto comenzó a formarse, firme y afilado. Mientras abajo, en la penumbra de la cocina, una decisión silenciosa empezaba a tomar forma. Arriba, el miedo cambiaba de dueño. Porque esa noche, en la hacienda que parecía eterna, el fuego aún no ardía, pero ya respiraba. Y quienes escuchan esta historia desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, saben que cuando el abuso se normaliza, el silencio también se convierte en cómplice. Esa noche nadie imaginaba que la chispa estaba a punto de encenderse y que la memoria de Yaretsi cruzaría océanos y siglos, recordándonos que incluso en los lugares más oscuros, la dignidad puede transformarse en llama. Sí, lo que ocurrió
Aquella noche marcó un punto sin retiro. En la hacienda San Cristóbal de las Ánimas, don Sebastián actuó con una violencia fría, decidido a aplastar cualquier resto de voluntad que creyera ver en Yaretsi. El ano gritó. Las lágrimas resbalaron en silencio sobre sus mejillas hasta perderse en la seda importada que adornaba la cama. Un lujo traído de España que contrastaba con la brutalidad del momento. Cuando él terminó, cedió a su invitado con una sonrisa torcida, como si ofreciera una copa más de vino. El segundo hombre se acercó sin pudor, embriagado de arrogancia. Después vino el tercero, joven y orgulloso de una fuerza que confundía con derecho. En la habitación solo se oían risas y comentarios que reducían a una persona apoplando. Cuando todo terminó, la dejaron allí, inmóvil, con el cuerpo herido y el alma desgarrada. Que alguien la limpie, ordenó don Sebastián antes de cerrar la puerta, como si hablara de una mesa manchada. Jans tenía un castigo adicional para el día siguiente, convencido de que la obediencia podía imponerse a golpes. Yaretsi quedó sola bajo las vigas oscuras del techo. El dolor físico era intenso, pero más hondo era el peso de una certeza terrible. Si nada cambiaba, aquello se repetiría una y otra vez hasta burla por completo. Entonces escuchó pasos en el pasillo. La puerta se abrió con cautela y Patricio Francisco, con una lámpara de aceite en la mano y un paquete envuelto en tela. No había compasión en su mirada, sino una furia contenida que por fin había contradicción. «Tenemos que irnos», susurró. Ella lo miró sin comprender. Estaba herida, exhausta, quebrada por dentro. ¿Irse a dónde? ¿Cómo? Francisco dejó la lámpara en el suelo y desplegó el contón del paquete. Un vestido limpio, una pequeña bolsa con monedas y un cuchillo. «Hay caballos listos en los establos», explicó con voz firme. «Conozco un camino hacia Valladolid. Allí un convento de refugio a quienes lograrán escapar. No es libertad plena, pero es un comienzo». Yaretsi sostuvo el cuchillo. Pesaba más de lo que imaginaba. «¿Por qué?», preguntó. Francisco tardó en responder. «Porque he predicado justicia mientras miraba hacia otro lado. Si no hago esto, seré tan culpable como él». No era una explicación perfecta, pero era honesta. Con movimientos dolorosos, ella se vistió. Cada gesto ardía, pero ahora el dolor tenía purayo. Cuando estuvieron listos, salieron por la escalera trasera. En la cocina, Dominga y otras mujeres aguardaban en silencio. Al ver a Yaretsi, sus rostros se endurecieron. Sabían demasiado bien lo que había ocurrido. «Vayan», susurró Dominga, empujándolos hacia la noche. «Si los alcanza, los matará». Francisco dudó un segundo. «¿Y ustedes?». Dominga sonrió con tristeza. «Nosotras ya hemos muerto muchas veces. Ustedes aún pueden vivir». Cruzaron el patio húmedo y llegaron a los establos, donde 2 caballos aguardaban ensilados. Francisco había planeado rutas, tiempos y escondites, pero Yaretsi se detuvo antes de montar. Miró la casa grande iluminada por lámparas que brillaban como ojos vigilantes. «Espera», dijo. Francisco insistió en partir antes del amanecer, pero ella caminó de regreso con determinación. En la cocina tomólo una lámpara de aceite. Él comprendió antes de que lo explicara. «Si huimos, nos perseguirán», dijo ella con voz clara. «Pondrán prete a nuestras cabezas. Nunca verán de buscarme». Francisco intentó persuadirla, pero Yaretsi ni con la cabeza. «He huido toda mi vida. Fui cuando me arrancaron de mi aldea, fui en el barco que cruzó el océano, fui dentro de mi cadáver
que me arrebataron la dignidad. Ya no huyó más. Caminó hacia el comedor, donde los hombres roncaban, ebrios, tras su celebración. El olor a vino y mezcal llenaba el aire. La lámpara titiló en su mano, iluminando el suelo de madera seca. Por un instante el tiempo pareció detenerse. No era solo rabia lo que la movía, era una decisión forjada en años de humillación. Francisco la observó, consciente de que aquella elección cambiaría todo. No se trataba solo de escapar, sino de romper el ciclo que había encadenado generaciones. Yaretsi dejó caer unas gotas de aceite sobre las cortinas pesadas, sobre la mesa cubierta de manteles. La llama prendió primero tímida, luego con determinación. El fuego comenzó a respirar. En cuestión de siones, las telas ardieron con un crujido seco. El humo ascendió hacia el techo, los ronquidos se transformaron en tos y confusión. Francisco tomó la mano de Yaretsi y la guió hacia la salida trasera mientras el caos despertaba a la casa entera. Gritos, pasos, órdenes desordenadas. La noche de septiembre se llenó de luz anaranjada. Pensando el patio, Yaretsi miró cómo las llamas trepaban por las paredes de adobe. No había sonrisa en su rostro, solo una serenidad nueva. No sabía si sobrevivirían a la persecución. ¿Qué vendría después? Pero sabía que algo esencial había cambiado. No era ya propiedad, no era silencio, era desilusión. Montaron los caballos, mientras detrás de ellos el fuego iluminaba el cielo de Michoacán. En lugares lejanos como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, esta historia resuena porque habla de algo universal, la dignidad humana cuando todo parece perdido. No es solo una crónica de violencia colonial, es un recordatorio de que incluso en los instantes más crueles siempre existe la posibilidad de decir basta. Mientras galopaban hacia la oscuridad, con el resplandor del incendio a sus espaldas, Yaretsi sintió que por primera vez no corría para escapar, sino para avanzar hacia algo que se parecía a la libertad. Francisco la siguió con el corazón desbocado, sintiendo que cada latido retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Desde el umbral vio a Yaretsi detenerse frente a los tres hombres que la habían humillado horas antes. Don Sebastián dormía, con la boca entreabierta y una mancha de vino en la camisa. Don Rodrigo roncaba vencido sobre la mesa. Don Eugenio yacía en el suelo abrazado una botella vacía. La escena parecía grotesca, casi irreal. Yaretsi inclinó la lámpara de aceite y el líquido oscuro se derramó sobre la alfombra travía de España, extendiéndose pronto por la madera seca, trepando por las cortinas pesadas y los manteles. Yaretsi, murmuró Francisco, pronunciando su nombre con un respeto que nunca antes había expresado. Ella lo miró una última vez y dejó caer la lámpara. La llama prendió con violencia. En Selogats, el comedor se transformó en una pared de fuego naranja que devoraba muebles y vigas. Los hombres despertaron gritando, confundidos, atrapados en un infierno que ya no podían controlar. Don Sebastián intentó llegar a la puerta, pero el humo y las llamas bloquearon la salida. Sus gritos atravesaron la noche y aún así Yaretsi no apartó la mirada. Necesitaba verlo, necesitaba saber que el poder había cambiado de manos al Tefera por un instante. Francisco la tomó del brazo y la arrastró hacia el patio. De esta vez ella no se resistió. Corrieron hasta los establos mientras la casa grande se convertía en antorcha. Montaron y galoparon hacia el bosque, hacia una libertad incierta.
Detrás de ellos se oían voces, llantos, el caos de las otras esclavas que despertaban y huían del incendio. Dominga las vio alejarse y sonrió con tristeza y orgullo. Bajo la luna menguante, Yaretsi sintió algo que había olvidado. Estaba viva. Dolida, sangrando, aterrada, pero viva. No hablaron ante horas. Solo el sonido de los cascos y la respiración agitada rompían el silencio. Al amanecer se detuvieron junto a un arroyo. Los caballos bebían entre ellos, cubiertos de jolín, intentaban entender lo que habían hecho. ¿Es gris que murieron?, preguntó ella. Francisco asintió lentamente. Había visto la bestia del fuego, la imposibilidad de escapar. Sí, respondió. Yaretsi guardó silencio largo rato. Y luego luloró. No eran lágrimas de culpa, sino de liberación. Lloraba por la niña que había sido antes de cruzar el océano, por las mujeres que seguían atrapadas en haciendas del virreinato, por cada fragmento de dignidad que creyó perdido. Francisco no intentó consolarla. Él también estaba roto. Había incendiado su gerencia y ayudado a provocar la muerte de su padre. Sin embargo, por primera vez sentía que había actuado con justicia. ¿Qué haremos ahora?, preguntó ella cuando el llanto se transformó en calma. Francisco desplegó el mapa. Valladolid está a 3 días si evitamos los caminos principales. El convento de Santa Rosa pedía ayudarnos. Era un plan frágil, pero era suyo. Reanudaron la marcha con la determinación. Los quienes saben que el futuro es incierto pero probable. Sin embargo, la historia no les concedió el éxito que imaginaron. Nunca llegaron a Valladolid. 2 semanas después fueron descubiertos cerca de Pátzcuaro por cazadores de esclavos. Yaretsi empuñó el cuchillo con valentía, pero eran demasiados. Francisco intentó protegerla hasta que un golpe lo dejó inconsciente. Cuando despertó, estaba en una celda en la Ciudad de México, acusado de incendio y asesinato. Yaretsi fue de vuelta a las ruinas de la hacienda, donde los herederos decidieron castigarla con brutalidad ejemplar. Recibió azotes por desobediencia, por fuga y por homicidio. Muchos pensaron que no sobreviviría, pero resistió. La encerraron en un calabozo húmedo, encadado, esperando una ejecución fugaz que serviría de advertencia. Sin embargo, la noche anterior a la sentencia desapareció. La puerta permanecía cerrada, los paotes intactos. Los guardias juraron no haber oído nada. Al amanecer, la celda estaba vacía. Desde entonces, la historia se fragmentó en versiones. Algunos sostienen que murió en secreto y que su espíritu vaga entre los restos quemados, recordando que el miedo puede cambiar de dueño. Otros afirman que las esclavas organizaron su fuga y que huyó hacia las montañas donde la autoridad española se debilitaba. En Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España. Esta historia resuena porque no es solo un relato del pasado colonial, sino una reflexión sobre poder, justicia y dignidad humana. El incendio no borró siglos de opresión, pero encendió una memoria que cruzó fronteras. Francisco entró juicio y prisión. Yaretsi se convirtió en símbolo. Quizás nunca sabremos si alcanzó la libertad total, o si se perdió en los caminos del sur. Lo que sí sabemos es que esa noche tomó una decisión que transformó. Eligió no huir más, eligió vencer el miedo y convertirlo en fuego.
y aunque el sistema intentó aplastarla de nuevo, su nombre, el verdadero o el adoptado, quedó grabado en la memoria colectiva como recordatorio de Quinfuso en la oscuridad más profunda puede surgir una chispa capaz de desafiar imperios. Algunos juraron que Dominga y las mujeres de la cocina practicaban saberes antiguos traídos de África y que, la noche anterior a la ejecución, convirtieron a Yaretsi en humo para que escapara por las rendillas del calabozo. Otros afirmaron que murió en silencio y que su cuerpo fue enterrado sin nombre en una fosa común, como tantos otros. La verdad nunca quedó escrita con claridad en los archivos coloniales. Sin embargo, en los años que siguieron comenzaron a circular historias por todo Michoacán. Historias que viajaron de cado en cado, de cocina en cocina, cruzando pueblos y montañas, hasta llegar a oídos de quienes necesitaban creer que la justicia todavía podía tomar forma humana. Se hablaba de una mujer de piel oscura que patricia en las haciendas más crueles, allí donde los amos abusaban con impunidad, donde las esclavas eran reducidas a mercancía y el dolor era rutina. Decían que surgía de noche, cuando el sueño y el alcohol debilitaban la vigilancia, y que al amanecer aquellas propiedades ardían hasta los cimientos. Los amos eran jalados sin vida en sus camas y casi siempre faltaba una mujer, una esclava que había desaparecido en la oscuridad, libre al fin. Francisco no desapareció. 3 meses después del incendio, fue ahorcado en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Ante la multitud confesó sus actos, ayudar a una esclava fugitiva, participar en la muerte de su padre, desafiar el orden establecido. Pero antes de que la soga cerrara su historia, dijo algo que dejó en silencio a la plaza. Declaró que si el infierno era el precio por haber hecho una sola cosa justa, lo estaba porque el mayor pecado no era arder, sino mirar la injusticia y no hacer nada. Sus palabras cruzaron el virreinato como una chispa. Mientras tanto, la figura de Yaretsi se volvió leyenda. 3 años después del incendio de la hacienda San Cristóbal de las Ánimas, una mujer patrición en el cado de Pátzcuaro vendiendo hierbas medicinales, vestía como campesina libre y nadie preguntó su nombre. Las mujeres que compraban sus remedios notaban en sus ojos una profundidad inquietante, la mirada de quien ha sobrevivido a lo impensable. Nunca confirmó ser Yaretsi, pero cada vez que llegaban rumores sobre un amo particularmente cruel, o sobre nuevas cadenas impuestas a los más débiles, esa mujer desaparecía unos días. Cuando regresaba, se hablaba de incendios lejanos, de muertes misteriosas, de esclavos que habían logrado escapar. Las autoridades españolas intentaron capturarla, ofrecieron recompensas y enviaron soldados. Pero era como perseguir humo. Siempre estaba un paso adelante, protegida por una red silenciosa de sirvientes, jornaleros y mujeres que sabían guardar secretos. Para ellos no era asesina, sino justicia encarnada. La prueba de que infuso en el sistema más brutal la resistencia era posible. Con el tiempo la mujer del cado envejeció. Sus manos se cubrieron de cicatrices que nadie se atrevía a cuestionar. Pero su mirada mantuvo la misma firmeza. Había pagado un precio altísimo por su libertad y había decidido que ningún precio era demasiado cuando se trataba de dignidad. En 1810, cuando el grito de independencia resonó y miles se levantaron contra el dominio español, muchos aseguraron haber visto a una mujer maya liderando uno de los grupos más decididos.
una figura que sabía encender el ánimo como quien sabe encender un fuego. Los relatos históricos son confusos y contradictorios, pero en los relatos que las abuelas susurraban a sus nietas el nombre de Yaretsi no se perdió, no como Rishti, sino como símbolo, como la mujer que eligió el fuego antes que la sumisión, como quien transformó el dolor en rebelión. Para quienes hoy escuchan esta historia desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá o España, no se trata solo de una leyenda colonial. Es un recordatorio de que la dignidad humana puede sobrevivir, incluso a los sistemas más opresivos. Se dice que la hacienda San Cristóbal nunca fue reconstruida, que la tierra quedó estéril y los animales evitaban las ruinas. En noches sin luna, algunos afirman ver, desde entre los escombros, y escuchar voz que ya no lo logran, sino cantan en idiomas que los conquistadores jamás pudieron silenciar por completo. En un acto olvidado de una iglesia colonial existe un documento amarillento que consigna la desaparición de la esclava Yaretsi, presunta muerta aunque el cuerpo nunca apareció. Al margen, con tinta distinta, alguien añadió años después una frase que remitió de la tragedia: que Dios tenga piedad de nosotros, que construimos un sistema donde la única salvación posible era el fuego. Así termina la historia de la joven forzada 3 veces en una noche y transformada por la llama que encendió. No es un relato de redención perfecta ni de finales dulces. Es la crónica de una mujer que decidió no arrodillarse más, de una chispa que cruzó generaciones. En cada esclava humillada y en cada voz que se niega, niega al silencio persiste esa lección. Hay pecados que ni la muerte borra, hay deudas que se pagan con valentía, y a veces la única manera de reclamar la libertad es encender la oscuridad hasta que el miedo cambie de junio.